por sintonizarte. Estás viendo Unidos de CBS 19. Yo soy Nayeli Carrillo. En unos pocos minutos les traemos 2 entrevistas exclusivas que no te querrás perder. Pero antes de eso, empezamos con su resumen de noticias. Medio siglo entre rejas es la sentencia dictada para un hombre de Nacogdoches que se declaró culpable de disparar a un agente de policía. Alexander Ríos, de 23 años, admitió el viernes haber disparado a un agente el 29 de diciembre de 2023. Ahora pasará los próximos 50 años entre rejas. Gabriel Ramírez, de 20 años, también se declaró culpable y también fue sentenciado a 50 años el mes pasado. Según el Departamento de Policía de Nacogdoches, un agente había intentado realizar una parada de tráfico. Fue entonces cuando Ramírez y el pasajero dispararon varias veces contra el agente. 21 personas están enfrentando cargos criminales después de ser acusados de participar en peleas de gallos. Según la policía, llegaron a una residencia en la ciudad de Wolf y era un evento supuesto de peleas de gallos donde había casi 100 personas. De acuerdo con las autoridades, respondieron a una llamada sobre una pelea de gallos. Una vez que llegaron, varias personas huyeron de la escena y varios gallos muertos fueron vistos en la propiedad. Los investigadores encontraron fosas de pelea y cuchillas afiladas utilizadas en estas peleas. Con la ayuda de la SPCA de Texas, rescataron a 65 gallos. La ciudad de Brownsboro ahora tiene un nuevo jefe de policía llamado Scott Minty. El anterior jefe, Iván Medina, se jubiló. Medina enfrenta una investigación por disparar al perro de un residente el mes pasado. Dice que fue en defensa propia. Minty dice que su primera prioridad es aumentar la plantilla del Departamento de Policía, que se ha reducido a menos de 5 agentes. En respuesta, el ayuntamiento aprobó un aumento salarial de $5,000, con lo que el sueldo inicial de los nuevos agentes asciende a $55,000. Minty ha trabajado en la ley por casi 30 años. Antes, él era el jefe de policía del Distrito Escolar de Brownsboro. CBS 19 se puso en contacto con el ex jefe, Iván Medina, quien dice que tendrá una entrevista con los Rangers de Texas que revisarán su caso. Luego irá a la oficina del fiscal de distrito y ellos decidirán si irá a un gran jurado. Se suponía que debían proteger y educar, pero en su lugar han sido acusadas de causar daño. 3 ex empleadas del distrito escolar de Tyler permanecen tras las rejas y la policía dice que lesionaron a un estudiante con discapacidades. La investigación comenzó el 13 de marzo, cuando una maestra fue acusada de atar con cinta adhesiva las manos de un alumno discapacitado. Christina Haas era esa maestra y supuestamente obligó al alumno a caminar en círculos por la clase por más de 4 horas. Según los documentos, Haas ordenó a June Tyron, un ayudante de la maestra, que uniera las manos del alumno con cinta adhesiva. Haas también le insultó e hizo otros comentarios. Haas, Tryon y otra ayudante, Priscila Gutiérrez, están acusadas de lesiones a una persona discapacitada. El Distrito Escolar Independiente de Tyler también afirma que están cooperando con las autoridades y que las 3 ya no trabajan para el distrito. Un proyecto de ley de impuestos sobre las ventas en Texas está generando controversia y amenaza los presupuestos de las ciudades y los condados del este de Texas. Un nuevo proyecto de ley podría transferir los ingresos procedentes del impuesto sobre las ventas de los gobiernos locales del este de Texas al estado, recortando los fondos de ciudades y condados. Los líderes advierten que podrían obligar a subir los impuestos sobre la propiedad para compensar las pérdidas, hasta un 20% en algunas zonas. Los críticos lo califican de mal acuerdo, mientras que los partidarios afirman que es necesario para el crecimiento del estado. Los legisladores están considerando nuevas leyes para los cigarrillos electrónicos. Esos proyectos de ley se dirigen a la forma que se están vendiendo a los adolescentes y pretenden mantener los productos ilegales fuera de las tiendas. 2 proyectos de ley
Prohíben las imágenes de dibujos animados y otros elementos visuales atractivos para los menores, tanto en los carteles de las tiendas como en los vaporizadores sin nicotina. Otro proyecto de ley bloquea la publicidad de cigarrillos electrónicos a menos de 1,000 pies de escuelas e iglesias. Este comité dejó pendiente los 4 proyectos de ley de cigarrillos. Eso significa que si tendrían que votar más tarde para hacerlos avanzar al Pleno del Senado. El Senado de Texas ha aprobado un proyecto de ley que exigiría a una persona presentar una prueba de ciudadanía cuando se inscriba para votar. El proyecto de ley 16 del Senado se aplicaría tanto a los votantes actuales como a los nuevos. Los tejanos tendrían que mostrar un pasaporte de los Estados Unidos, certificado de nacimiento o documentos de naturalización para registrarse. Si no pueden demostrar su ciudadanía, solo podrán votar en algunas elecciones federales, pero no en las presidenciales. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes. El centro de Dallas se llenó de manifestantes el domingo pidiendo una reforma migratoria bipartidista. LULAC, o la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, organizó la protesta. La policía de Dallas cerró las calles del centro de la ciudad. Casi 2,000 personas fueron asistiendo. La organización dice que el objetivo del grupo es cambiar el debate, refiriéndose a las políticas de inmigración de Trump. El Día de la Liberación ya pasó, y los nuevos aranceles del presidente Trump a todos los países con los que Estados Unidos comercia está provocando reacciones en el mundo entero. El Ministerio de Comercio chino instó a los Estados Unidos que cancele inmediatamente las medidas arancelarias unilaterales. En la Casa Blanca, el presidente Trump dijo que China se vería afectada con un arancel recíproco del 34%, mientras que para la Unión Europea sería del 20%. Los impactos de estos nuevos aranceles también podrían sentirse aquí en el este de Texas. La administración Trump impuso un arancel del 25% a todos los automóviles y autopartes importados. Ahora, los expertos advierten que los aranceles base del 10% y los aranceles recíprocos podrían causar una ruptura en la economía. El profesor de la Universidad de LeTourneau, Dr. John Barrett, dijo, van a subir, pero la verdadera pregunta es ¿por cuánto? Aaron Brown, dueño de Brown's Automotive en Tyler, dijo que los hogares de clase media que ganan menos de $100,000 al año van a ser los más afectados. Mientras ese arancel entra en vigor, las empresas como Brown's Automotive no están seguras de cuándo llegará el impacto. CBS 19 se asocia con Urban American Outdoors para la tercera edición de Urban Kids Fishing Derby. Acompáñanos el sábado 26 de abril de 8:30 a 12 en el Parque Boulder, cerca del Glass Recreation Center en Tyler. El espacio está limitado a los primeros 150 niños de 4 a 16 años. Si no tienes caña, no te preocupes, tendremos muchas a mano. Así que únete a CBS 19 y American Outdoors, escanea el código en tu pantalla o visita nuestra página web. Aparte de los Oreos fritos, pierna de pavo y atracciones, hay otra razón para emocionarse con la Feria Estatal del Este de Texas este año. Recientemente se anunció que el rodeo profesional llegaría a la feria este año. El rodeo profesional, también conocido como PRCA, sanciona rodeos en todo el país y celebra sus finales nacionales en Las Vegas en diciembre. Este año el rodeo profesional será un espectáculo más para toda la familia en la Feria Estatal del Este de Texas y contará con monta de toros, carreras de barriles y roping por equipos. El rodeo se celebrará del 19 al 21 de septiembre, mientras que la Feria Estatal del Este de Texas tendrá lugar del 19 al 28 de septiembre.
expertos en unidos de CBS 19. Ahora me acompaña Padre Jesse Arroyave con la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Padre Jesse, ¿me puedes contar sobre el evento que van a tener hoy en la tarde? Muchísimas gracias, Nayeli, por esta oportunidad maravillosa de poder contarle pues, a tus seguidores y al mundo entero de esta maravillosa fiesta que vamos a tener hoy, 4 de abril, a las 6 de la tarde. Comenzará la ceremonia en la que el señor obispo va a dedicar el nuevo edificio para nuestra iglesia de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Tyler. Entonces hasta ahora pues el edificio es solamente piedra, es madera, todos los materiales con la que la han construido, pero a partir de hoy ya comienza a ser un lugar sagrado, consagrado. Eso significa única y exclusivamente al servicio del Señor. Dice un dicho que para dar espacio a lo nuevo se tiene que dejar a lo viejo. ¿Qué será el plan para el edificio viejo? Bueno, pues fíjate que definitivamente no lo podemos dejar porque la comunidad pues está creciendo muchísimo y es el edificio, aunque antiguo, pero lo necesitamos en este momento. Y el lugar donde nos reuníamos para la Santa Misa lo vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser un salón grande porque tenemos que recuperar uno de los salones que tuvimos que destruir para poder construir aquí pues este edificio. Y la segunda parte la vamos a adaptar para 4 salones de clases porque las familias están aumentando, los niños están aumentando en la catequesis y por lo tanto pues necesitamos más lugares para poderlos tener cómodos y recibirlos a todos en la catequesis, en la formación en la fe. Y el 1 de enero de 1996 fue cuando el obispo Cármody celebró la primera misa en el antiguo edificio, es decir, ya 29 años, fíjate, y desde ese entonces pues muchísimas bendiciones pues ha derramado mi Dios y la Santísima Virgen María a través de ese lugar. En el 2017 el obispo Strickland me autorizó para que pudiera comprar este terreno donde está construido la iglesia, que como toda la ciudad sabe pues pertenecía a la familia Ramírez y ellos pues nos vendieron todo el terreno. El obispo bendijo este proyecto, bendijo el terreno, el obispo Strickland, y a partir de ahí pues ya se empezó a consolidar todos los esfuerzos que teníamos, a cumplir con todos los requisitos que necesitábamos para poder pues sacar adelante el proyecto. Esta nueva iglesia, ¿cuánta gente puede venir a cada misa? Bien, fíjate que ya la ciudad nos hizo poner un letrerito ahí donde decía cuánto era lo máximo y dentro de la iglesia van a ser 624 personas. Pero también tenemos una capilla adicional que cuando se quiera celebrar la misa ahí dentro, poquita, para 45 personas, pues se va a cerrar una cortina y queda privada la capilla. Y en caso tal de que fuera necesario, como lo vamos a tener que hacer hoy, vamos a tener que utilizar el pasillo de entrada de la iglesia para colocar algunas sillas y que algunas personas estén cómodamente allí. ¿Me puede contar un poquito sobre su emoción que tiene para celebrar con toda la comunidad? Claro, es una emoción general, estamos todos muy contentos porque es el resultado de muchos esfuerzos. Durante mucho tiempo la comunidad pues se ha esforzado tremendamente, la colaboración de la gente ha sido maravillosa. Las actividades, a veces hasta el sacrificio que les toca hacer a muchas personas. Cada 8 días tenemos lo que llamamos el fellowship, la gente trae algo para compartir y luego pues dan alguna donación o algo, de manera que es un esfuerzo grande de todos los diferentes grupos y ministerios, y aprovecho pues para que en nombre del Señor agradecerles enormemente porque ese trabajo pues ha sido maravilloso y
pues se están viendo los resultados de todos los esfuerzos. Entonces cada quien aportando su granito de arena, pues miren cómo se ha construido el proyecto. Y lo que sigue, porque también pues no nos podemos detener aquí, sino que hay otros proyectos que tenemos que seguir adelante. Falta ahorita construir el campanario, la torre, que se retrasó pues un poco por algunas situaciones, pero vamos adelante. La restauración de todo el estacionamiento, todo también está incluido, de manera que vamos bien, gracias a Dios y al aporte de todas las personas. ¿Qué le quisiera decir a la gente que está viendo en casa sobre su evento que van a tener hoy en la tarde? Muy bien, pues a toda la comunidad parroquial, a los que nos están viendo y a los que van a asistir esta tarde, ojalá fueran muchos que vinieran, porque es una celebración pues única, especial, ¿no? Aquí en la parroquia pues no es cuando se vuelve a inaugurar otra iglesia. Entonces les invito para que participen, y hoy también nos pueden seguir a través del Facebook de la parroquia. Y bueno, ¿y qué decirles? Muchísimas gracias. Es un esfuerzo que ha hecho la comunidad y que seguirá pues haciendo, y por lo tanto pues le pido a Dios que les recompense tan grandes esfuerzos con abundantes bendiciones. Y por eso pues el Señor ha dicho que ni un vaso de agua fresca que se ofrezca en su nombre quedará sin recompensa. Ahora, todos los esfuerzos que estas personas han hecho por su iglesia no se van a quedar sin recompensa. El Señor los va a bendecir a todos continuamente. Haciendo una diferencia, este fin de semana una persona muy afortunada se llevará a casa una nueva troca como parte del Car Show and Giveaway. Aquí para contarnos más sobre el anticipado evento nos acompaña Jesús Piña. Jesús, ¿qué se puede esperar la gente de este evento? Como saben, vamos a traer a Shari Bay. La gente está bien emocionada ahorita. Vamos a hacer Car Show y vamos a hacer un giveaway, vamos a rifar una troca. Cada mes vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un show, y ese mismo día del show vamos a rifar una camioneta. Para toda la gente que nos ha seguido en TikTok, en Instagram, nuestras redes están creciendo ahorita, y esta va a ser nuestra quinta troca que vamos a rifar, y ese mismo día vamos a sacar la camioneta nueva que vamos a rifar para el siguiente mes. O para la gente que nos sigue en redes sociales, La Fue Piña, ahí estamos poniendo toda la información de los eventos, quién vamos a traer, y cada vez que compran algo en nuestras websites, en nuestra página en el internet, pueden comprar llaveros, camisas, solo boletos, bocinas, lo que sea, y cualquier cosa que compren le va a dar boletos para la rifa. Y lo vamos a hacer todo en vivo para que la gente mire que pues que todo está bien hecho, para que no vayan a pensar que vamos a hacer trampa o algo. No nomás van a enseñar carros y dar la oportunidad a las personas que miren estos automóviles, pero también están dando la oportunidad a negocios que puedan traer que puedan enseñar. ¿Qué me puedes contar de eso? Vamos a tener estos vendedores de comida. Siempre que nosotros viajamos cada mes viajamos 1 o 4 veces y vamos a eventos, y en los eventos tienes que tener comida. Es algo que yo he mirado, ya he viajado por 3 años, y en el evento siempre tienes que tener comida, y tienes que tener comida buena. Vamos a tener taqueros de Dallas y de Houston. Vamos a tener los hot dogs, otro hot dog de Dallas también. Vamos a tener el compa cochiloco con las micheladas también, bien ricas, se las recomendamos. Y tenemos bastante gente que vamos a tener bastante gente que va a vender rosas, juguetes, bastantes cosas para que vayan, se diviertan. Este evento es para todo tipo de edades, o no hay cierta edad para el evento, y esperemos se la pasen bien. Y tenemos bastante gente que va a venir de Florida, Kansas, de Houston, Dallas, solo para ver a Shari Bay. Cuando habían ustedes anunciado que Shari Bay iba a venir, ¿tú te habías imaginado que tanta gente se iba a emocionar tanto? ¿O qué pensaste cuando se fue como viral? Pues primero lo publicamos y la gente no nos creyó, y hasta la siguiente semana fuimos a la casa de Shari Bay, y ya cuando vieron el video pues la gente no se la creía, y no, hombre, mi teléfono suena y suena y suena diario, de noche a la mañana, a la madrugada, todos marcando que cómo pueden entrar VIP. Pero pues va a estar bien padre este evento. La verdad yo no pensé que iba a ir tanta gente, pero ojalá y que no nos cierren el show, porque va a haber bastante gente.
Y por supuesto vamos a tener seguridad para que la gente se la pase tranquilo, no haya problemas. O por favor, mi gente, pórtese bien, porque si no, no va a haber más eventos. ¿Qué le quisieras decir a la comunidad del este de Texas y la comunidad hispana sobre tu evento que todavía no hemos hablado de? Pues la verdad ahora sí, nuestras redes están creciendo bastantes y pues mucha gente nos sigue por todos lados, y eso de ir a car shows es bonito porque pues uno va, mira camionetas, mira ideas que le puede hacer uno a su carro, y igual llevan a sus hijos y sus hijos se entretienen en algo. Ir a car shows, la verdad es algo padre, uno se divierte, mira carros, mira a sus amigos, conviven como familia. ¿Y me puedes repetir de nuevo de qué horas a qué horas, en dónde y cuándo van a tener este evento? El evento va a empezar de las 5 de la tarde a las 11 de la noche, pero a lo mejor lo vamos a hacer a las 3 porque tenemos bastante gente y la verdad queremos que toda la gente tenga la oportunidad de ir a nuestro evento. A lo mejor vamos a empezar a las 3, pero ahí vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. Nuestro shop está por 271, 6422 Reynolds Road en Tyler, Texas. Mi gente, para los que gusten ir, ahí está el evento, vamos a tener seguridad, pásensela bien, por favor. ¿Y dónde se pueden ponerse en contacto con usted o pueden ver su contenido? Más que nada ahorita donde nos pueden ver más es en TikTok, La Piña, o también en Instagram, La Piña. Ahí para el que me quiera mandar un mensaje, que dónde está la dirección o que vamos a tener en el evento, a qué horas pueden llegar, dónde se pueden parquear, mándenme un mensaje, por favor. ¿Y me puedes decir qué es la troca que están dando esta vez? Vamos a rifar una Chevy 98 de 2 puertas, y ahorita pues es la moda de los estilos de los 90s, o todos quieren una Chevy, le llaman la OBS, todos quieren su Chevy caja corta de 2 puertas, y pues está bajita con sus rines anchos, y bueno, hasta ahorita todavía le estamos poniendo bocina, radio, le estamos haciendo el sonido, y cada vez que publicamos algo la gente compra más y más. Por la siguiente rifa que vamos a hacer va a estar más mejor. Cada vez las rifas van a poner más y más mejor. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros en Unidos. Ahorita regresamos con más. La inteligencia artificial es cada día más inteligente, y un nuevo sistema puede ayudar a detectar ciertas enfermedades solo analizando el rostro de una persona. La empresa española llamada Neurológica afirma que su avanzada tecnología puede medir las emociones de las personas, de casi 100, incluso en grandes multitudes. Los creadores afirman que su sistema es capaz de detectar la serie de problemas neurológicos como derrames cerebrales o hemorragias cerebrales. La inteligencia artificial está diseñada para interpretar y comprender gestos, emociones, estados mentales y actitudes. Además, en sanidad, se está utilizando en educación, seguridad y defensa. Un hombre está honrando a Selena 30 años después de su muerte. Este súper fanático de San Antonio ha tomado una decisión permanente que será visible cada día cuando se mire en el espejo. John Paul Rodela es fanático de la reina de la música tejana. 30 años después de su muerte, Rodela dice que decidió tatuarse a Selena Quintanilla Pérez en la cabeza. Él dijo que tardó 8 horas y que no dolió. Rodela dice que incluso pidió permiso al padre de Selena para hacerse el tatuaje y que Abraham Quintanilla le dio su bendición. Rodela dice que planea retocarlo en un par de meses. Ahora su pronóstico del tiempo. Este viernes tenemos probabilidades de tormentas con 60%. Y también este sábado también tenemos 90% de ver lluvia y relámpagos. Pero esta tormenta también va a traer temperaturas bajas, y por eso que es que vemos que el domingo tenemos una temperatura baja de 44 grados. Pero por eso también se nos va a ir las tormentas, y después en la semana vamos a tener temperaturas subiendo hasta el miércoles, que vamos a tener una temperatura alta de 81 grados.
Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico a ncarrillo@cbs19.tv o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima semana.